Buenas noches, profesor. Hoy día vamos a hablarle sobre el sistema nervioso central. Bueno, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo, que es el cerebro, y la médula espinal. En la cultura popular, el término cerebro se usa para referirse al encéfalo, aunque el cerebro es solamente una parte del encéfalo. El sistema nervioso central es la parte del sistema nervioso que controla todas nuestras funciones corporales. Está formado por el encéfalo, que está ubicado dentro de la cavidad craneal, y la médula espinal, la cual se encuentra dentro del conducto o canal vertebral. Ahora voy a hablarle sobre las funciones del sistema nervioso central. Ya, tenemos tres funciones. Una es la función motora, o también llamada la corteza motora primaria, o M1, que es una región cerebral que en los seres humanos se encuentra en la parte posterior del lóbulo frontal, en el cual este trabaja conjuntamente con las áreas premotoras para planificar y ejecutar los movimientos de una persona. La función sensitiva. Esta es la encargada de relacionarnos con el exterior por medio de receptores localizados en los ojos, nariz, lengua, oído y piel, los cuales estos reciben estímulos luminosos, gustativos, sonoros, táctiles, térmicos, vibratorios, ya que estos receptores cambian diferentes formas de energía en actividad eléctrica, que es el lenguaje de estas células excitables. Ahora la última es la función integradora, que esta posibilita almacenar y se recupera información en la memoria, ya que se encarga de tomar decisiones en función de la información sensorial que ha analizado con anterioridad. Bueno, les voy a hablar sobre el encéfalo, que es una parte del sistema nervioso. Tener muchos pliegues y ranuras que almacenan información muy importante. Sus partes principales son el cerebro, el cerebelo, el tronco cerebral o tronco encefálico. Les voy a hablar sobre el cerebro. El cerebro es la parte más grande del encéfalo. Una gran parte del cerebro es la corteza cerebral, también llamada materia gris. Esta corteza tiene 4 áreas, que las podemos ver aquí, que son la frontal, la parietal, la temporal y la occipital. La frontal se encuentra detrás de la frente y participa en el pensamiento con actividades mediante la planificación. El lóbulo parietal es la información mediante el tacto, el gusto y la temperatura, y se encuentra detrás del lóbulo frontal. El lóbulo temporal está cerca de los oídos y permite comprender sonidos y el lenguaje. Y por último, el lóbulo occipital es el que procesa la luz y se encuentra posterior al encéfalo. Tengamos en cuenta que el cerebro se divide en 2 hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ahora yo le voy a hablar, profesor, sobre el cerebelo. El cerebelo es una estructura del sistema nervioso central. Es la parte más grande del encéfalo, después del cerebro, en la parte posterior e inferior del cráneo. La función principal del cerebelo es integrar las vías motoras y sensitivas. En pocas palabras, podemos decir que recibe información y órdenes de la corteza cerebral y las conecta con el aparato locomotor. También se encarga de algunos procesos como la memoria, del lenguaje, eh, y también de la atención, del aprendizaje, entre otras funciones. Sin embargo, comentarle que el cerebelo no se encarga de ninguna de las funciones del sistema olfativo, ¿sí? También les voy a hablar de lo que es tronco encefálico o tronco cerebral. El tronco encefálico transmite señales entre entre el encéfalo y la médula espinal y maneja las funciones involuntarias básicas.
El tronco del encéfalo está en la médula espinal con los centros del pensamiento superior del encéfalo. Consta de tres estructuras. El bulbo raquídeo, que también es conocido como médula oblongada, la provincia, que también se conoce como fuente de Barolio, y el cerebro medio o mesencéfalo. El tronco encefálico recibe, envía y coordina los mensajes cerebrales. También controla muchas de las funciones que el cuerpo realiza automáticamente, como ejemplo la respiración, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la digestión y el parpadeo. Bueno, profesor, yo le voy a hablar sobre la médula espinal. Si bien es cierto, la médula espinal es parte del sistema nervioso y esta se divide en segmentos y cada uno de ellos tiene un par de nervios raquídeos, los cuales envían mensajes entre el encéfalo y el resto del cuerpo, y esta está protegida por las vértebras, las cuales las rodean. La médula espinal tiene tres secciones que se extienden a lo largo de la columna vertebral. El nombre de cada sección describe la parte de la columna a través de la cual pasa la médula: cervical, torácica y sacrolumbar. Estas secciones envían nervios más pequeños hacia las partes cercanas del cuerpo. La médula espinal cervical envía nervios al rostro y al cuello. La médula espinal torácica envía nervios hacia los brazos, el tórax y el abdomen. La médula espinal sacrolumbar envía nervios a la parte inferior del cuerpo. Eh, los nervios raquídeos son los nervios que conectan la médula espinal con otras partes del organismo. También tenemos los nervios sensitivos. Transportan desde el organismo al encéfalo la información referente al tacto, el dolor, el calor y el frío. También tenemos el área baja en el color morado, es la cola de caballo. Esta da sensibilidad a la zona de las piernas, entre otras funciones de vital importancia, por el movimiento de los músculos y los órganos, tanto la vejiga, los intestinos y los órganos sexuales. También tenemos las enfermedades del sistema nervioso o que dañan, si bien es cierto, el sistema nervioso en sí, la cual tenemos el encefalitis, ¿no? Esta es una inflamación del cerebro que es causada normalmente por una infección viral o bacteriana. Tenemos los problemas en el riesgo sanguíneo. Eh, Estos se refieren a condiciones que afectan la circulación y a la coagulación de la sangre, lo que pueden aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares u otras complicaciones. También tenemos enfermedades degenerativas. Una de ellas es la enfermedad del Parkinson. Este es un trastorno neurodegenerativo crónico, la cual afecta el movimiento, el equilibrio y la coordinación. También tenemos la enfermedad de Alzheimer. Esta es una condición médica crónica y también es degenerativa. Esta afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Esta es la forma más común de demencia, que es la pérdida de las habilidades cognitivas lo suficientemente graves, lo cual interfiere, si bien es cierto, con nuestra vida diaria, ¿no? Es. Bueno, profesor, antes de cerrar el tema del sistema nervioso central, también tenemos que agregar que respecto al encéfalo existen otras estructuras, ¿no? Que igual no podemos dejar de mencionarlas, como son el tálamo, el hipotálamo y la glándula pituitaria. El tálamo es el que recibe mensajes sobre los sentidos, como la vista, el oído y el tacto, que provienen de los ojos, oídos y los dedos. El hipotálamo que controla el pulso, la sed, el apetito, los patrones de sueño y otros procesos que ocurren en el organismo de forma automática. Y la glándula pituitaria, que genera las hormonas que controlan el crecimiento, el metabolismo, el equilibrio de agua y minerales, y la respuesta al estrés. Así también hay muchas otras partes más pequeñas del encéfalo, ¿no? Que también cumplen funciones muy importantes. Pero igual quisimos agregar estas porque
Nos parece a nosotros que son partes importantes y así cerramos nuestra exposición, ¿no? Que espero sea de su agrado. Muchas gracias.